Shalom. Espero que la bendición del Todopoderoso sea sobre todos y cada uno de nosotros en esta tarde, por los méritos de Yeshua, su Hijo, nuestro Mesías, y que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su poder y cuál es la herencia nuestra entre los escogidos y cuál la supereminente grandeza de su poder, la cual operó en Mashiach, resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra de su poder, estableciéndolo sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Quisiera esta tarde tomar como tema siempre Pesaj, porque es una de las fiestas a la cual nos estamos acercando. Y es un tema muy principal meditar en ello. Pero quiero comenzar meditando, haciendo ciertas reflexiones, para después entrar con el tema de aquella visita que hizo aquel niño Yeshua al templo en Jerusalén cuando él tenía 12 años. Espero que cada uno de vosotros vayáis aplicando vuestro entendimiento a lo que vamos a ir oyendo, porque hay muchas expresiones que son como espada que atraviesan nuestro entendimiento y nos hacen sentir, pensar, reflexionar. Vienen a ser como un espejo para nosotros podernos ver bien cómo estamos. Nosotros sabemos que la historia de la salvación es la historia de la acción de Yahweh en el tiempo y en la vida de su pueblo, para liberarlo no solo de la esclavitud de Egipto o Babilonia, sino también de la esclavitud espiritual del pecado y de la muerte, tal como lo expresa Shaul en 1 Corintios 15, 54 y 56. Yahweh, nuestro Padre Celestial, para llevar a cabo esa acción, esa misión liberadora, envió a su Hijo al mundo para proclamar libertad a los cautivos, liberación a los oprimidos, dar vista a los ciegos, etcétera, etcétera, según lo expresa Lucas capítulo 4 verso 18 y Mateo 5, 17. Nosotros sabemos que cuando dije que la historia de la salvación es la acción de Yahweh en el tiempo, fíjese bien, es la acción de Yahweh en el tiempo. Por esa razón fue que Yeshua dijo una vez: no he venido para abogar la Torá ni los profetas, sino para seguir dándole el cumplimiento a ese plan que el Creador estableció desde un principio para llevar a cabo la liberación de la humanidad del pecado y de la muerte. Por eso es la acción, la historia de la salvación es la acción de Yahweh en el tiempo. Por esa razón hubo una vez que también Yeshua dijo: mi Padre y yo hasta ahora trabajan. No es un texto para que nosotros lo cojamos y nos pongamos a darle mala interpretación, diciendo que él, cuando dijo esas palabras, eliminaba el cuarto mandamiento que habla acerca de guardar el Shabbat.
el día séptimo como día de reposo. No, Él no quiso dar a entender eso, sino lo que Él quiso dar a entender cuando Él dijo, mi Padre y yo hasta ahora trabaja, es la acción del Padre Celestial juntamente con Él en llevar a cabo todo el plan realizado desde los principios hasta llegar hasta el final, hasta que sea la restauración de todas las cosas. La misión del pueblo de Yahweh, tal como lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10, es proclamar las buenas nuevas de cómo Yahweh puede liberar a la humanidad del cautiverio, de las tinieblas y de la muerte y llevarla a la vida. Pero para ello tenemos que conocer bien el programa trazado por Yahweh. ¿Cómo podemos nosotros proclamar esas buenas nuevas con toda claridad si desconocemos el programa trazado por Yahweh? ¿Cómo puede un constructor construir un edificio si desconoce todos los detalles, desconoce el plano? No puede construirlo. Y nosotros somos constructores. Por lo tanto, tenemos que tener un conocimiento pleno, bastante amplio, de ese programa hecho por el Creador desde los orígenes. Este mensaje debe ser proclamado tanto mundialmente como también debe ser aceptado personalmente. Tenemos que entender eso porque la salvación es personal. Claro, el deseo del Creador es que todo mundo sea salvo. Dicho programa, como dije, lo encontramos en todo aquello, óiganse bien, dicho programa lo encontramos en todo aquello que es sombra de lo que ha de venir, tal como lo manifestó Pablo en Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. En el mundo actual, la vida de un creyente mesiánico resulta ser muy complicada. ¿Por qué? Porque la vida de ese creyente mesiánico tiene que ser regida o es regida por un calendario que no es el sagrado, no es el bíblico. Por lo cual se le hace imposible encontrar respuesta fácil de lo que desea poner en práctica con el propósito de cumplir con la voluntad de Yahweh, nuestro Elohim. Le es difícil a un creyente por el sistema de vida que lleva hoy en día regido por un calendario que no es el sagrado, porque el calendario que está dentro de la Biblia, del cual ella nos habla, no es el romano. El romano no es un calendario sagrado. Por lo tanto, cuando dice en la Torá, dice el día 14 del mes primero, no vamos a coger el calendario romano para decir que es 14 de enero. No, es del calendario hebreo. Por eso que el que no conoce este calendario se encuentra perdido o excluido prácticamente de ser bendecido por el Creador. Porque las bendiciones del Creador vienen por nuestra obediencia a su voluntad. Hoy en día es muy frecuente que los lectores de la Biblia, en particular los que recién comienzan a estudiarla, es muy frecuente que se vean acosados por muchas preguntas. Algunas preguntas son producto de su desconocimiento de la Escritura. Otras son producto de el prejuicio o de informaciones equivocadas que de alguna u otra manera las recibieron antes.
Un número creciente de personas están dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra del Creador. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación adecuada, se encuentran con dificultades para responder ciertas preguntas. La Biblia, yo puedo hacer una pregunta a cualquiera, por ejemplo, alguien que es creyente y anda con la Biblia para arriba y para abajo y le digo, mira, léeme ahí este texto donde en el Levítico, por ejemplo, 23:5, donde habla de una fecha y de un mes. Dime qué mes es ese y cómo es que se debe de entender eso. Cuando él dice, por ejemplo, en el mes séptimo, a los 15 días del mes séptimo, cuando dice en el mes primero, a los 14 días del mes primero, ¿cómo lo entendería? ¿Cómo me lo explicas? Si él desconoce el calendario hebreo, no podrá darme respuesta satisfactoria. Y es ahí donde Pedro, Kefas, nos dice que debemos nosotros estar siempre preparados para presentar o dar una respuesta satisfactoria a todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero ¿cómo podemos dar una respuesta satisfactoria si desconocemos, si no estamos preparados para ello? Quiero que comencemos una meditación muy bonita, porque nosotros hemos sido llamados para seguir el ejemplo de aquel que dio su vida por nosotros. Y quiero que meditemos en la visita del niño Yahshua a Jerusalén. Entre los hebreos, el año 12, o sea, el año 12, es la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. Al cumplir ese año, el año 12, edad, el niño hebreo es llamado Bar Mitzvah, o sea, hijo del mandamiento. Se le dan más bien hasta hoy día oportunidades especiales para ser instruido en la Torá, y se espera que participe en sus fiestas y ritos sagrados. De acuerdo con esta costumbre, Yahshua hizo en su niñez una visita a Jerusalén en la fiesta de Pesaj. Como todos los israelitas devotos al Creador, Joseph y Miriam subían cada año a Jerusalén para asistir a dicha fiesta. Y cuando Yahshua tuvo la edad requerida, lo llevaron consigo. Había 3 fiestas anuales que hasta hoy día existen: Pesaj, Shavuot y Sukkot, en las cuales todos los hombres de Israel, todos los varones, deben de presentarse delante de Yahweh en Jerusalén. En aquel tiempo ese era el mandato, pero hoy que no hay templo, lo tienen que hacer en los lugares en donde hayan sido esparcidos. De estas fiestas, Pesaj era la más concurrida. Acudían muchos de todos los países donde se hallaban dispersos los judíos. De todas partes venían los adoradores en grandes multitudes, tal como lo vemos en Hechos, o en Geburot, capítulo 2, versos del 5 al 12. El viaje desde Galilea ocupaba varios días, y los viajeros se unían en grandes grupos para obtener compañía y protección. El tiempo de la fiesta de Pesaj correspondía a fines de marzo o principios de abril del calendario romano.
como es hasta hoy día. Pero la fecha en el calendario hebreo es fija, 14 de Aviv o Nisan. Por eso es que ustedes ven que la iglesia, católica romana, mueve el tiempo de esa fiesta porque ellos quieren acomodarse al calendario hebreo. Cuando el calendario hebreo 14 de Nisan, que es el que marca la Torá, en el calendario romano cae en el mes de marzo, es en ese mes que hay la tal llamada Semana Santa. Y cuando en el calendario hebreo cae 14 de Aviv o Nisan en abril, pues ellos mueven a abril la tal Semana Santa. Por eso es ese movimiento. No puede existir otra explicación. Si usted le pregunta a un cura, a un sacerdote, para él no darle a usted indicios de que se están tratando de ajustar al calendario hebreo, le va a dar otra respuesta. Para manera de que no darle a entender a usted que están siguiendo, que sus creencias están basadas, pues, aunque aplicadas al paganismo, en la fe judía. Vamos a continuar con el otro video.